Amén, hermano, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la página de Filial Virrey del Pino. Nosotros nos encontramos en el kilómetro 41.700 de la ruta 3 y vamos a continuar con el programa. Gracias le damos al Señor por la palabra que estaba hablando el pastor. Y recuerde que los días de transmisión son los días lunes y viernes. Y bueno, el pastor comienza de 10 a 11, después llegamos nosotros de 11 a 12, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra. Nos encontramos aquí, como siempre, con la compañía de mi esposa, de mi mamá y de mi hijo Timoteo. Así que, hermanos, les abrazo en el amor del Señor y espero que esta palabra que vamos a tocar hoy sea de bendición para ustedes. Vamos a orar al Señor y vamos a continuar con el programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por el favor, Señor, que tú hiciste para con nosotros, Señor, ocupando nuestro lugar en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque nos limpiaste y nos redimiste de todo pecado, de toda culpa, Señor. Gracias porque nos libraste de la condenación eterna, Señor amado. Y ya nadie nos puede acusar, Señor, como pecadores, ya nadie nos puede acusar como aquellos que están destituidos de la gloria de Dios, Señor, sino que tú eres aquel, Señor, que nos ha justificado por medio de la fe en tu sangre. Te rogamos, Señor, que tú nos estés hablando a través de tu palabra, Señor. Que tú, Señor, estés ministrando a través de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a los hermanos y a las hermanas que van a estar escuchando, a aquellas personas también que tal vez nos escuchan por primera vez, Señor, y aquellos, Señor, que nos están siguiendo, pero que no conocen tu nombre, Señor, que puedan conocerlo a través de la palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y vamos a leer ahí en el libro de Juan, capítulo 17. Veníamos hablando de la santidad. Y la santidad, dice que la santidad conviene a tu casa, decía el Señor. Y la casa de Dios somos nosotros. Nosotros somos su casa porque Él habita en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Y en el capítulo 17 del libro de Juan, versículos 16 y 17 vamos a leer. Amén. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué maravillosa palabra, ¿vio? Veníamos hablando de que nosotros estamos llamados a ser santificados o a la santificación. Y tenemos nuestra posición delante de Dios que es santo por causa del sacrificio de Cristo, por causa de que Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas, dice su palabra. Pero ahora la santificación demanda una separación, eso es lo que significa santificación. Demanda separación y para eso nosotros tenemos que rendirnos todos los días de nuestra vida. ¿Y cómo nos rendimos? ¿Cómo nos santificamos? Bueno, y ahí vemos que Dios tiene parte en esto. ¿Cuál es la parte que Dios tiene en esto? Y que Él nos da su palabra a través de aquellos ministros que Él constituyó en la iglesia. Por eso dice, no ruego que los quites del mundo, dice en el versículo 15. ¿Vio? Hablábamos de que la iglesia son los llamados afuera de la vida de este mundo. Y bueno, pero nosotros, si bien estamos llamados a vivir una vida diferente que las personas de este mundo, el Señor no nos sacó del mundo, estamos allí. Así como Israel, ¿vio? Israel fue quitado de Egipto. Fue que ella habla de que ellos dejaron su vida vieja. Dejaron el hombre viejo allí sepultado en el Mar Rojo. ¿Vio? Pero después dice que ellos anduvieron por el desierto 40 años. Y durante esos 40 años ellos tuvieron que aprender a vivir una vida separada para Dios. ¿Vio? Una vida separada donde ellos no podían tomar los cultos de los otros pueblos, no podían tomar la forma de los otros pueblos. ¿Vio? A veces Dios los llevaba hacia algún pueblo, pero para que tomaran la ciudad y la ganaran como herencia de ellos, y ellos pudieran habitarla allí, porque la tierra de Canaán le pertenecía a Israel. Dios ya se la había dado cuando le hizo la promesa a Abraham. ¿Vio? Pero ahora ellos tenían que tomar posesión de la tierra. Bueno, lo mismo es para nosotros. Nosotros somos santos en posición, pero nosotros tenemos que ir tomando posesión de aquellas cosas que el Señor ganó para nosotros, viviendo una vida santificada, una vida de separación. Pero por eso leíamos ahí en Santiago capítulo 4. Alabado sea su nombre.
en Santiago capítulo 4 y el Señor nos hablaba ahí. En el versículo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Vio? Y dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Vio? El Espíritu. Y leíamos, y el pastor también lo citaba ahí en Romanos 8:2, que dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Vio? Y ese Espíritu de vida en Cristo Jesús, es el que nos anhela celosamente. Es el que Dios ha hecho morar en nosotros. ¿Vio? ¿Y qué es ese Espíritu? Y es la misma vida de Dios. Y Él dice que nos anhela celosamente, no nos comparte con nadie, no nos comparte con la carne, no nos comparte con el mundo, ni siquiera con el diablo nos comparte. ¿Vio? Entonces, el Señor nos lleva a nosotros a vivir una vida de santidad. ¿Y cómo hacemos para vivir una vida de santidad? Y para vivir una vida de santidad tenemos que mirarnos en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos para Dios un pueblo propio, santo, celoso de buenas obras, dice. ¿Vio? Separado para Dios. Y entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, ahí, que Dios nos llama a nosotros a la santidad. Nos llama a la separación. Eso es todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida Dios nos llama a la santidad. Y eso es algo que cuesta, la carne le cuesta. Pero la carne, como escuchábamos, no va a ser santificada nunca. Nunca va a ser santificada porque la sentencia está. Dice que del polvo fue tomada, al polvo va a volver. ¿Vio? Pero también dice la palabra que en Primera de Tesalonicenses 5:23, vamos a leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que es importante la vida de santidad para nosotros. ¿Vio? Es importante. En el 22 podemos leer y el 23. Amén. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Qué maravilloso. Dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Y cómo se va a abstener usted? Forzadamente no se va a abstener. Se va a abstener viviendo una vida en el Espíritu. ¿Vio? Por eso dice la amonestación, va más arriba todavía. En el 16 dice, está siempre gozoso, orad sin cesar. Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. ¿Vio? No apague su comunión con Dios. ¿Y cómo apagamos nuestra comunión con Dios? Cuando no vivimos una vida en santidad. Cuando vivimos una vida en comunión con la carne. ¿Vio? Cuando vivimos dándole lugar a las concupiscencias de la carne. Entonces dice, no apaguéis el Espíritu. No menospreciéis las profecías. ¿Y qué profecía nosotros menospreciamos cuando vivimos conforme a la carne? Y por ejemplo, esta palabra que habla de que nosotros tenemos que vivir una vida separada para Dios. ¿Vio? Una vida donde busquemos la voluntad de Dios. Dice, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ve que si bien nosotros nos santificamos por medio de la palabra, aquel que usa la palabra para santificarnos a nosotros es Dios. Dios, la palabra viene y va limpiándonos, nos va limpiando por dentro, va quitando toda impureza, ¿vio? Va quitando todo aquello que impide que nosotros manifestemos la vida de Dios libremente, ¿vio? Entonces dice, ¿por qué? Porque la palabra es como el agua. Y entonces ahí cuando nosotros leemos que la palabra nos lleva a nosotros a la santificación, más queremos entrar en la santificación, nosotros más queremos la voluntad de Dios. ¿Vio? Porque dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación y como fin la vida eterna, dice. ¿Vio? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que anhelar en este tiempo, hermano. Fíjese que es una palabra que no se escucha en este tiempo. La vida de santificación, la vida de separación, no se escucha. No se escucha porque si usted habla de la vida de santificación, hay muchos hermanos dicen que eso es echar a los hermanos hacia afuera.
¿vio? Pero no tiene nada que ver, porque usted lo que hace es llevarlos a vivir a los hermanos conforme al deseo del corazón de Dios. Y Dios lo que quiere es que nos separemos todos los días de nuestra vida. Nos separemos de aquello que nos impide serle agradable a Él. Amén. Vamos a leer ahí un versículo. Amén. Ahí también en Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjese qué maravilloso. Dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros si ya fuimos redimidos, ya fuimos santificados de alguna manera en cuanto a posición con Dios? ¿Por qué nosotros vivimos en la inmundicia? ¿Y qué es vivir en la inmundicia? Y vivir en la inmundicia es darle lugar a los deseos de la carne. ¿Vio? Eso es vivir en la inmundicia. Es darle lugar a lo que su corazón siente. Y si su corazón todavía no fue regenerado por la palabra, ¿cómo usted le va a dar lugar? Fíjese, y usted compruebe a dónde le lleva su corazón, a dónde le llevan los pensamientos que usted está teniendo. ¿Lo llevan más cerca del Señor o lo alejan del Señor? Y si lo alejan, entonces usted no está viviendo una vida en santidad. Entonces, por eso dice, por eso no nos ha llamado Dios a inmundicia. No nos llamó Dios a inmundicia, no nos llamó Dios a que nos contaminemos con las cosas de este mundo, sino que ya nos llamó Dios a santificación. Y fíjese qué maravilloso, porque dice, y aquel que desecha esto, ¿que desecha qué? Que desecha la vida de santificación, no desecha, dice, a hombre. Usted puede escucharme a mí hoy, o puede escucharlo al pastor hablando acerca de la santificación, y puede agarrar y puede cambiar de programa y puede escuchar a otro pastor, otro hermano que esté predicando la palabra, que pueda estar predicando otro mensaje de la palabra. Y déjeme decirle que, como dice acá la palabra, usted no está desechándonos a nosotros como hombres, está desechando a Dios. Dios usa a los hombres para hablarle a su pueblo. Y cuando usted desecha el mensaje de santificación, está desechando la voluntad de Dios. Está diciendo que Dios está equivocado. Y Dios no puede equivocarse. Amén de eso. Si nosotros creemos que Dios está equivocado en su palabra, y no tenemos más que orar, ir a su palabra y buscar la guía del Espíritu Santo, y va a ver que Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Entonces dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino que desecha a Dios, quien también nos dio el Espíritu Santo. ¿Ve? Dice, quien también nos dio el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo aclara? Y porque si usted tiene alguna duda de que la santificación es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios, usted puede recurrir al Espíritu Santo para que Él, porque dice que Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Él traerá claridad acerca de la palabra que nosotros escuchamos. Por eso, hermano, qué maravilloso es poder entender estas cosas. Y fíjese, me maravilló tanto este versículo porque dice en el 17:15 de Juan, no te ruego que los quites del mundo. Al Señor no le pidió al Padre que nos quitara del mundo. ¿Vio? Porque es como que nos hiciera la vida fácil Dios si nos quitara del mundo para vivir una vida en santidad. Imagínese que Dios, para vivir una vida en santidad, nos saque del mundo y nos lleve a los lugares celestiales, a donde Él está. Y ahí cualquiera puede vivir una vida en santidad. Pero nosotros tenemos que vivir una vida en santidad en este mundo. ¿Vio? Si no, ¿cómo alcanzamos la imagen de Cristo? Vio que antes, por eso hablábamos el otro día, que antes se les enseñaba a las personas que la santidad se encuentra después de la muerte. ¿Vio? Y si se encuentra después de la muerte, ¿qué sentido tiene la santidad en este tiempo? ¿Qué sentido tiene de que nosotros vivamos una vida separada en este tiempo? Si la santidad se encuentra después de la muerte. Ahora, déjeme decirle que no están tan erradas esas personas. La santidad se encuentra después de la muerte, pero no después de la muerte física, sino después de la muerte del hombre viejo. ¿Vio? Después de la muerte de la vida vieja. Después de esa muerte se encuentra la santidad. El nuevo hombre dice que fue creado en la justicia y la santidad de la verdad. Y como leíamos también en la antigua versión, en la nueva versión dice creado y en la antigua dice criado. O sea que adopta una vida de santidad. Adopta una vida de santidad. ¿Vio? Él toma esa forma de vida, donde solamente le interesa agradar a Dios.
donde él quiere ir a la comunión con Dios y quiere sentirse en paz con Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a la comunión con el Señor y no nos hemos sentido en paz? Antes de conocer esta gracia maravillosa. Y porque siempre había algo que nos acusaba. Y no solamente que estaba la conducta que nos acusaba, sino que estaba el acusador delante de Dios acusándonos día y noche, como dice su palabra. Pero ahora nosotros, venido el conocimiento de esta vida de gracia, de esta gracia maravillosa que nos limpió a nosotros, nos dio un nuevo nacimiento, nos dio una nueva vida en Cristo Jesús, nos hizo andar por el camino recto, ¿vio? Y entonces cuando nosotros vamos andando por el camino recto, la palabra nos va santificando a nosotros. ¿Qué palabra nos va santificando? La palabra que es espíritu y es verdad, porque dice, el apóstol Pedro le dijo al Señor cuando le dijo si querían irse ellos también con la multitud. Y él le dijo, ¿a dónde iremos si tú tienes solamente palabra de vida eterna para nosotros? ¿Vio? Tus palabras son espíritu y son verdad, le dijo. ¿Vio? Son vida y son verdad, ¿vio? Son espíritu y son vida, perdón. ¿Vio? Entonces esa palabra nos va santificando a nosotros. ¿Cómo nos va santificando? Y bueno, nosotros entendimos eso con una representación hace unos años atrás de un hermano que él ponía en una taza de agua, ponía un saquito de café en una taza de agua caliente, y a mayor sumergir el saquito de café y mayor tiempo a estar ahí, más hacía que tome el agua esa forma y ese color. Bueno, mientras usted más ingiera de la palabra de Dios, más profundice en la palabra de Dios, mayor santificación va a tener. Mientras más se aleje de este mundo, mayor santificación va a tener. Fíjese que ese es un requisito para hacerle culto a Dios. El pueblo de Israel quería hacerle culto a Dios y no podía hacerle culto a Dios en Egipto. No podía hacerle de ninguna manera. ¿Por qué no le podía hacer culto a Dios en Egipto? Porque ellos tenían sus dioses, ellos tenían sus costumbres, ellos tenían sus creencias. Y Faraón no tenía problema en que le haga culto a Dios ahí. Para él era un Dios más. ¿Vio? Vamos a leer ahí un versículo en Pedro. Amén. Primera de Pedro 1:15. Bueno, el 14. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo como yo soy santo. ¿Vio? Sed santo como yo soy santo, le dijo. Y entonces, vio que si Él nos dice que tenemos que ser santos, como nosotros tenemos que ser santos, como Él es santo, entonces quiere decir que lo podemos lograr. ¿Cómo lo podemos lograr? Por la vida que está dentro de nosotros, por la vida que Él puso dentro de nosotros. Entonces, nosotros estamos llamados a esa vida de santidad, ¿vio? Y entonces dice que, volviendo a eso que le estaba compartiendo, dice que ellos querían hacerle culto a Dios. ¿Vio? Querían hacerle culto a Dios, pero no le podían hacer culto a Dios en Egipto. Nosotros no podemos hacerle culto a Dios relacionados con el mundo. ¿Vio? Tenemos que salir de ahí. Bueno, ya hemos salido. Nosotros, lo que hemos creído en esta gracia, hemos salido del mundo, de la vida, del sistema del mundo. No estamos hablando del mundo material, sino que estamos hablando del sistema del mundo. Ya no pertenecemos a ese sistema. Y fuera de ese sistema nosotros le podemos hacer culto a Dios. Pero cuando estábamos ahí y recibimos el conocimiento de la gracia, Satanás de alguna manera nos decía, ustedes pueden hacerle culto a Dios acá. No es necesario que se alejen tanto. No es necesario que ustedes vayan tan lejos para hacerle culto a Dios. No es necesario que se lleven todo para hacerle culto a Dios, porque Dios le había dado mandamiento a Moisés de que se lleven su familia, sus hijos, sus ganados, todo que se lleven, todo, hasta sus tiendas se tenían que llevar, ¿vio? Para hacerle culto a Dios en el desierto. Y así también nosotros estábamos llamados a que nosotros podamos hacerle culto a Dios, un culto santo a Dios. ¿Y a dónde se lo vamos a hacer ese culto santo? Y en el desierto. En el desierto, ¿de dónde? En un lugar separado de todo esto. ¿Y cuál es ese lugar separado que Dios constituyó? Y la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Vio? La iglesia fue separada de este mundo para Dios.
Y entonces en ese lugar nosotros tenemos que ofrecerle culto a Dios. En ese lugar nosotros tenemos que ofrecer, como dice ahí Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Alabado sea su nombre. Romanos. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, gloria a Dios, ¿vio? Gracias, Dice, Jesús. así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Y la misericordia de Dios fue lo que estuvimos viendo antes, la salvación, la redención, la vida eterna. Esas son las misericordias de Dios para con nosotros. Dios tuvo misericordia y nos otorgó todas esas cosas a nosotros. ¿Cómo nos las otorgó? ¿Qué hicimos nosotros a cambio de esas cosas? Nada hicimos. Todo fue por gracia, por haber creído en el sacrificio de Jesús. ¿Vio? Aleluya. Y entonces aquí encontré el versículo que estaba buscando en Éxodo capítulo 5. Dice en el 5, desde el 1 hasta el 3 vamos a leer. Amén. Gracias, Jesús. 7, 4, 5. 5. Desde el 1 en adelante. Amén. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días para el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Amén. Gracias, Jesús. Ellos querían irse. Dios había dado testimonio de su poder y Dios le había mandado a ellos que tenían que separarse. Tenían que tomar todo lo que tenían y tenían que separarse y ir y celebrarle culto a Dios. ¿Vio? Y ellos fueron delante de Faraón y le dijeron: es necesario que nosotros vayamos y nos alejemos, dice, camino de 3 días. ¿Vio? Camino de 3 días para ofrecerle culto a Dios. Y el Faraón le dijo: bueno, vayan, pero dejen, si usted sigue leyendo, pero vayan, pero ustedes dejen a sus hijos. No, pero nuestros hijos tienen que venir con nosotros. Bueno, vayan, pero dejen a su ganado. No, todo Israel y con su ganado y sus propiedades, todo tiene que ir a ofrecerle culto a Dios. ¿Vio? Y entonces, ¿por qué este camino de 3 días? Y porque nosotros vemos ahí la figura y la sombra de la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección con el Señor. Ellos tenían que caminar 3 días por el desierto para celebrar el culto a Dios. ¿Vio? Así como Jesús murió, dice, fue sepultado y al 3er día resucitó. Y nosotros así como fuimos plantados, dice, en la semejanza de su muerte, así también lo fuimos en la de su resurrección. ¿Vio? Y eso es testimonio de los 3 días del padecimiento de Cristo y su resurrección, así también esos 3 días que ellos tenían que caminar para apartarse de Egipto. ¿Vio? Entonces nosotros estamos llamados, ya fuimos separados para Dios, ya fuimos separados en posición. Usted ahora ya no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece al Señor.
Usted no puede decir yo hago lo que quiero con mi vida porque su cuerpo fue comprado por precio. Y entonces, ¿y eso qué significa? Y que usted tiene que darle gloria a Dios con su cuerpo, con su mente, con su alma, con todo su ser. Con todo eso usted le tiene que dar gloria al Señor. Entonces usted tiene que rendirse al Señor y decirle, Señor, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí está mi cuerpo. Señor, aquí está todo mi ser para poder rendirte culto. Úsalo como tú quieras, Señor. ¿Vio? David le decía a su alma, dice, ¿por qué te abates, alma mía? Dice, ¿por qué te turba dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún le he de alabar. Y tal vez él, sin tener un nuevo nacimiento, tal vez él había entendido que tenía que rendir todo su ser para buscar la voluntad de Dios. ¿Vio? Y así también nosotros. Nosotros tenemos que rendir todo nuestro ser. ¿Cuándo tenemos que rendir todo nuestro ser? ¿Hoy? Sí, hoy tenemos que rendir todo nuestro ser. ¿Y con eso es suficiente? No, con eso no es suficiente. Todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que rendirnos al Señor. Todos los días de nuestra vida tenemos que morir al yo, tenemos que morir a la carne, tenemos que morir a este mundo para poder vivir una vida para Dios. Esa es la vida de santificación. Esa es la vida de santidad que el Señor llama. ¿Vio? Pero para eso, ¿quién es suficiente? Y ciertamente que nadie, humanamente es suficiente. Pero Dios nos dio la provisión para hacerlo. ¿Dónde nos dio la provisión para hacerlo? Y ahí en Romanos capítulo 8, versículo 2. Fíjese qué maravilloso. Primero nos da el aliento en el 1. Y después nos dice que fuimos capacitados en el 2. Alabado sea su nombre. 8:2. 8, 1 y 2. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué maravilloso. Fíjese, primero nos da el aliento. Dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Alabado sea el Señor. Ninguna condenación hay. Ya no nos podemos sentir nosotros condenados. Ya la condenación pasó de nosotros. ¿Cómo pasó de nosotros? ¿Y se acuerda que habíamos leído que el castigo de nuestra paz fue sobre Él? ¿Yo? El castigo de nuestra paz fue sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Él recibió la condenación cuando cargó el pecado de todos nosotros sobre su cuerpo. Él lo recibió. Entonces dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, fíjese, no hay condenación del infierno. No podemos ir al infierno. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si nosotros andamos conforme a la carne, ¿hay alguna condenación? Y según lo que dice o da a entender acá la palabra, sí hay condenación, pero no una condenación de muerte eterna, sino una condenación de que dice que el pecado destruye el instrumento que usa. Y ahí vienen las enfermedades, y ahí vienen la muerte prematura, ¿vio? Ahí vienen todas esas cosas. Entonces dice, así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces nos conviene a nosotros estar en Cristo Jesús. Cristo siempre está en nosotros. ¿Crees? Una vez que entró Él, ¿vio? En nosotros, en nuestro espíritu, dice que el espíritu se hizo uno con nosotros. El Señor se hizo uno con nosotros en el espíritu, dice. Una vez que está con nosotros, nunca más Él se puede deshacer de nosotros. Ahora, pero nosotros podemos alejarnos de Él. Podemos alejarnos de Él. ¿Cuándo nos podemos alejar de Él? Y cuando vivimos una vida conforme a la carne. Entonces dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, si nosotros andamos conforme al Espíritu, cortamos la comunión con el Señor y entonces la condenación viene. ¿Cuál es la condenación que viene? ¿La ida al infierno? No, porque ya nos libró el Señor de esa condenación. Pero viene sobre nosotros y tal vez que nosotros podamos perder nuestra herencia o que no alcancemos a manifestar las virtudes de Cristo en nuestro cuerpo. ¿Vio? Que no podamos manifestar la vida de Cristo en nuestro cuerpo. Y eso, déjeme decirle, hermano, que es algo terrible. Porque es semejante a que un árbol no pueda producir frutos
teniendo todo lo que tiene que tener un árbol para producir fruto, pero no lo puede hacer. ¿Vio? Y si nosotros tenemos todo lo que necesitamos para manifestar la vida de Dios, pero a causa de haber vivido en la carne no la podemos manifestar, entonces es una vida miserable para nosotros. Es una vida que no tiene sentido. Porque Dios nos llamó para que nosotros podamos vivir en esa vida y para que la podamos manifestar. Entonces dice que ya que no hay ninguna condenación en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo se logra no andar conforme a la carne y sí conforme al Espíritu para vivir una vida en santidad? Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Vio? La ley del Espíritu de Cristo, el poder, porque la ley habla de poder. El poder que hay en esta vida que nosotros hemos recibido, si nosotros nos mantenemos en comunión con esa vida todos los días de nuestra vida, ese poder, esa vida tiene un poder que nos puede llevar a nosotros, por medio del Espíritu Santo, a nunca vivir conforme a la carne. A nunca vivir conforme a la carne, a nunca darle lugar a un apetito de la carne. Pero si usted deja de tener esa comunión con esa vida, entonces la carne se va a fortalecer, la carne lo va a llevar a usted a darle el gusto, y cuando usted le da el gusto, entonces la carne va a empezar a crecer en usted, y el espíritu va a disminuir. Y el espíritu va a ir disminuyendo y disminuyendo, hasta que se apaga esa comunión con Dios. Por eso la amonestación dice, no apaguéis el espíritu, dice. No apaguéis, dice. ¿Yo? Y entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberó a nosotros del poder del pecado y de la muerte. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, ¿vio? Si nosotros vivimos una vida en el Espíritu. La muerte no tiene poder en nosotros si nosotros vivimos una vida en el Espíritu. Pero si usted vive, o yo vivo una vida en la carne, entonces la muerte y el pecado van a empezar a tener poder sobre nosotros. Va a poder influenciar nuestras vidas. Y lo primero que va a hacer es nos va a llevar lejos de la comunión con Dios. No nos va a llevar a orar, no nos va a llevar a leer, no nos va a llevar a congregar, no nos va a llevar ni siquiera a tener comunión con un hermano. ¿Vio? A todo eso nos puede llevar la comunión con la carne. Porque la carne dice que va en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, y los dos, dice, se oponen entre sí, dice. ¿Vio? Los dos se oponen entre sí. El espíritu porque nos quiere llevar a Dios, pero la carne porque nos quiere llevar lejos de Dios. Por eso el Señor oraba al Padre. Alabado sea su nombre. ¿Puedo leer un versículo? Sí. Amén. En Romanos 6:22. Amén. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya, ¿vio? Tenéis por fruto, dice, la justificación y como fin la vida eterna. La santificación y como fin la vida eterna, dice, ¿vio? Y entonces, ¿cómo hemos alcanzado la justificación por la fe? Y la justificación nos hizo entender a nosotros que tenemos que vivir una vida en santidad, una vida separada para Dios. ¿Cómo nos hizo entender? ¿Y no le parece a usted un sacrificio tan grande el que el Señor hizo por nosotros? ¿No le pareció a usted? Y usted se siente deudor, ¿vio? Aunque la palabra dice, deudores somos no a Dios sino a los hombres, dice. ¿Vio? Y entonces, ¿de qué somos deudores a los hombres? De que le tenemos que manifestar y le tenemos que predicar este evangelio de gracia. Pero no vamos a poder predicar el evangelio de gracia de una manera verbal si no lo acompañamos con la manifestación de esta vida. ¿Vio? Porque dice que el evangelio consiste no solamente en palabras, sino también en hechos. ¿Vio? Y Jesús predicaba la palabra y su palabra era con poder y con autoridad. ¿Vio? Pero ¿y qué le daba autoridad a su palabra? Los milagros y los prodigios que se manifestaban a través de él. ¿Vio? Entonces, ¿y cómo él lo alcanzó? Y lo alcanzó viviendo una vida en santidad. Lo alcanzó viviendo una vida siempre en comunión con su Padre. Bueno, ¿cómo quiere que lo alcancemos nosotros? Y vamos a alcanzarlo, no sé, a través de obras benéficas. No lo vamos a alcanzar así.
Eso es resultado de lo que hemos alcanzado, pero no vamos a alcanzar a causa de haber hecho buenas obras. Lo vamos a alcanzar a causa de haber tenido comunión con el Señor. Todos los días de nuestra vida. Por eso, volviendo ahí a Juan, capítulo 17. Qué maravillosa palabra que el Señor nos trajo en este día, hermano. Espero que usted se pueda gozar. Fíjese, dice, no ruego, dice en el 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo nos va a aborrecer por la palabra y por la santidad que se manifiesta en nosotros. Cuando en usted se manifieste una vida de santidad, aquellos a los cuales usted amaba no van a querer estar con usted. Van a decir que usted es un santulón, que usted es un religioso. ¿Vio? No van a querer estar con usted, porque va a ser tanta la santidad que se va a manifestar en usted, que ellos se van a sentir intimidados, se van a sentir atacados. ¿Vio? Entonces dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Ve que no somos de este mundo? Estamos en él, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al gran Dios y Salvador Jesucristo, dice su palabra. ¿Vio? Nuestra ciudadanía está allá. Entonces, hermanos amados, entonces dice la palabra, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Vio que no somos nosotros de este mundo? No pertenecemos a él. Y usted me va a decir, pero nacimos aquí. Sí, bueno, nacimos aquí porque fue la voluntad de Dios. Y nacimos aquí porque justamente la vida de santificación se tiene que vivir en este mundo. Así como Israel tenía que manifestar una vida separada para Dios en el desierto. ¿Vio? En el desierto. ¿Y por qué en el desierto? Porque el desierto era una figura de este mundo donde no hay nada para el Hijo de Dios. No hay nada de lo que Él se pueda tomar para agradar a Dios. ¿Vio? Sí puede haber algo de lo que usted necesite para poder sobrevivir, como cuando ellos tenían sed y Dios le preparó la peña. ¿Vio? Pero no hay nada que nosotros podamos tomar de este mundo para poder sobrevivir o para poder agradar a Dios. Entonces dice, no son del mundo. Ahora entendemos, nosotros no somos de este mundo. ¿Por qué no somos de este mundo? Porque con Cristo fuimos juntamente crucificados, dice. ¿Vio? Y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Fíjese, ahí está el resultado. Si Cristo vive en nosotros y Cristo no es de este mundo, ¿cómo nosotros vamos a poder ser de este mundo siendo parte de su cuerpo? ¿Vio? Entonces tenemos que ir al entendimiento de estas cosas, hermano, para poder vivir una vida para Dios. Para poder vivir una vida en la cual Dios se agrade. Fíjese que cuando el Señor vivía esa vida, vino el testimonio de Dios sobre él y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Y usted por qué cree que Dios tenía contentamiento de su Hijo? Porque vivía una vida que a él le agradaba. ¿Y usted cree que si nosotros no vivimos una vida en santidad y en la justicia, en la santidad y justicia de la verdad, Dios no se va a agradar de nosotros? Sí se va a agradar de nosotros. Se va a agradar de nosotros. Y todas las bendiciones de Dios van a venir sobre nuestra vida. Por eso hoy es el día que usted tiene que determinar. Hoy tiene que determinar. ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Va a vivir una vida conforme a la voluntad de su carne, conforme a sus pensamientos o conforme a lo que este mundo le ofrece? Mire que dice que este mundo y sus deseos pasan, dice. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Vio? Ahora, si nosotros vivimos una vida en la justicia y santidad de la verdad, en la cual nosotros fuimos creados y para ser criados también en esa vida, entonces vamos a agradar a Dios y vamos a recibir el favor de Dios para nosotros. ¿Vio? A eso fuimos llamados nosotros. A eso fuimos llamados. No ruego que los quites del mundo. El Señor no nos va a quitar del mundo para vivir una vida de santidad. No lo va a llevar a usted o a mí al desierto para vivir una vida en santidad. No nos va a llevar a un lugar donde no haya nada. Nos va a dejar justamente en el lugar donde nosotros estamos. Pero nos capacitó con su vida para que en el lugar donde nosotros estamos podamos vivir una vida para Dios.
Por eso, hermano amado, yo le aliento en esta mañana que usted se levante en fe. Y si usted fracasó en algún punto de su vida, usted pueda darse cuenta que Dios le capacitó con esta vida para poder levantarse y seguir corriendo la carrera. ¿Vio? Pueda usted entender. ¿Y con qué nos capacitó? Y con la vida de Dios nos capacitó. Vamos a leer ahí en 2 de Corintios, capítulo 4. Alabado sea su nombre. Capítulo 4, versículo 7 hasta el 10. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, y esta es la manera en que nosotros tenemos que ir santificándonos cada día más. ¿Vio? Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nosotros? La vida de Dios. La vida de Dios está dentro de nosotros. Este es un vaso de barro. ¿Por qué? Porque el barro representa la debilidad, ¿vio? La fragilidad. Entonces este es un vaso de barro. Y lo que es importante es lo que contiene este vaso de barro. ¿Qué es lo que contiene el vaso de barro? Y contiene la vida de Dios, contiene un tesoro. ¿Vio? Es valiosa la vida de Dios en nosotros. Y más cuando se manifiesta. Entonces dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ve? Para que cuando se manifieste esas virtudes de la vida de Dios en nosotros, la excelencia, la gloria que Dios va a emitir sea a causa de esa vida y no de una conducta humana. ¿Vio? Entonces dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque estamos atribulados, sí estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Por qué no nos angustiamos? Porque dependemos de esa vida. ¿Vio? ¿Y qué tiene que ver que nosotros dependamos de esa vida? Y fíjese que el Señor dice que estaba angustiado hasta la muerte, dice, cuando estaba en el Getsemaní. Y dependió de la vida de Dios que estaba en él. Y esa vida lo llevó a él hasta el final. El Espíritu Santo lo llevó a él hasta el final. Por eso dice, estamos angustiados en todo. Dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. No angustiados. En apuro, dice, pero no desesperados, dice. Perseguidos. ¿Y al Señor no le perseguían? Sí, lo perseguían los fariseos por todos lados. Buscaban intención o momento para poder crucificarlo y matarlo. Pero él dependía de la vida que estaba en él y de la comunión que tenía con el Padre y con esa vida. Él dependía de eso para poder llevar a cabo su propósito, que era morir por el pecador. Alabado sea su nombre. Perseguido, mas no desamparados, dice. Derribados, pero no destruidos. Fíjese, derribados, pero no destruidos. Y ahí nosotros vemos, como decíamos recién, parecía que se había obstruido el plan de Dios con el Señor en el Getsemaní. Pero el Señor le fortaleció. El Señor le fortaleció allí y le pudo dar tal fortaleza a nuestro amado Señor Jesucristo, que le pudo esa fortaleza llevarlo a cumplir su propósito, que era morir por el pecador y ocupar nuestro lugar. Y traernos a nosotros esta salvación tan grande. Pero ahora nos toca a nosotros. El Señor ya lo hizo, ahora nos toca a nosotros. Por eso ahora nosotros no tenemos excusa. No podemos decir, no, Señor, no se puede. ¿Vio? Porque dice la palabra que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, porque Él nos capacitó. ¿Vio? ¿Y cómo nos capacitó? Nos capacitó a través de su vida. A través de esta vida que está hablando aquí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Entonces dice, ¿cómo? Dice, llevando siempre, dice, en el cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Ahí está el punto. Ahí está el punto, llevando la muerte por todas partes. ¿Cómo llevo la muerte? Y cuando viene un pensamiento, un sentimiento,
una reacción de la carne, entonces ahí tenemos que llevarlo a la muerte. No, vos estás muerto con Cristo, vos moriste con Cristo hace 2000 años en la cruz. Y yo ahora soy una nueva creación. Y esto que yo siento no es mío, es de la carne, pero la carne ya fue crucificada con sus pasiones y deseos. Fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Fuimos separados para Dios allí. ¿Vio? Y entonces, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Entonces se da muerte a todos esos sentimientos, intenciones y deseos de la carne, y la vida de Dios va creciendo en nosotros y se va manifestando, se va desarrollando y se van viendo las virtudes de Cristo. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Y la que hemos visto ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Vio? Esas virtudes se van viendo. Pero para que se vean esas virtudes es necesario que nuestra humanidad se someta o sea sometida por el Espíritu Santo, para no darle lugar y que la humanidad nos lleve a nosotros a fracasar, a caer en una falta y no agradar a Dios. ¿Vio? Entonces leíamos ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 12, creo que es hasta el 15, que da el detalle de la vestidura. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros, y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. ¿Vio? Ahí están las virtudes de esta vida. ¿Vio? Ahí están las virtudes de esta vida. Entonces, nosotros ahora tenemos que depender de esta vida para que esas virtudes se manifiesten. Y esas virtudes hoy son, por así decirlo, un sentir en nosotros. Pero tienen que llegar a ser, en posición ya es una realidad, pero en conducta tienen que llegar a ser una realidad. Por eso dice vestido. La vestimenta es algo que se ve. Usted está viendo cómo yo estoy vestido. Bueno, ahí dice vestidos de amor, de benignidad, de paz, de mansedumbre. La vestimenta es algo que se ve. Hoy está dentro de nosotros, en esa vida que nos fue dada. Esas son las características, el carácter de esa vida. Ese es el carácter de Dios. ¿Vio? Ese es el carácter de Dios. Y bueno, ¿pero y cómo hacemos para que el carácter de Dios se vea? Y bueno, es necesario que yo mengue, decía Juan, pero que Él crezca en nosotros. ¿Vio? Es necesario que nosotros nos rindamos todos los días moramos a esta humanidad, a los deseos de esta humanidad, para que la vida de Dios se pueda manifestar en su plenitud en nosotros. ¿Vio? Y déjeme decirle que cuando eso se logre, entonces vamos a recibir recompensa de esa manifestación. ¿Cuándo vamos a recibir recompensa? ¿Cuando vayamos allá al cielo con el Señor? Sí, ciertamente que allá vamos a recibir recompensa, pero también vamos a recibir recompensa acá. ¿Y cuál es la recompensa que nosotros vamos a recibir acá? Y dice que aquellos que perseverando en el bien hacer, dice, ganan, dice, para sí, dice, un grado honroso, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a buscar ese versículo. Perseverando en el bien hacer. Aleluya, gloria a Dios. Tenga un poquito de paciencia, hermano, porque son versículos que vienen a la mente. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Creo que está en 1 de Timoteo. Gracias, Señor. Pero vio, entonces nosotros tenemos que, dice, perseverando. Esta es una conducta que nosotros no solamente que tenemos que alcanzar. Alcanzan todo esa conducta, si dependen de la vida de Dios. Pero lo difícil es mantenerse en esa conducta. Es permanecer en esa conducta, ¿vio?
Y esa conducta nosotros permanecemos siempre y cuando dependamos de la vida de Dios, dependamos de la comunión que tenemos con esa vida. Alabado sea su nombre. Entonces, hermano, usted tiene que buscar la comunión con el Señor todos los días de su vida. Todos los días de su vida tiene que perseverar en estas cosas. ¿Vio? Porque Pedro también dice, y porque perseverando en estas cosas no caeré jamás. Romanos 2:7. ¿Vio? Perseverando en estas cosas no caeré jamás, dice. Y entonces, ahora nosotros entendemos por qué a veces, pobres los hermanos, caen en muchas cosas. Porque ellos no entienden que si no perseveran en estas cosas, no pueden salir de esas situaciones. ¿Vio? Ellos piensan que una vez que se alcanzó, ya está. Pero no es así. ¿Vio? No es así. Amén. Sí. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Y el 8 vamos a leer también. Amén. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sí. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Dice, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer. Y esto no habla de una obra de la carne. Habla de la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Habla de esta vida de santidad que nosotros tenemos que llevar. Entonces dice, pero vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, dice, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso para nosotros. ¿Vio? Poder llegar a entender esto. ¿Vio? Porque después en el 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, dice. ¿Vio? Porque no hay acepción de personas. Dios no escoge a un hijo para esto y al otro no. ¿Vio? Así como usted cuando va a recompensar a sus hijos, usted no escoge a uno sí y a otro no. Los recompensa a los dos por igual, si los dos mantuvieron la misma conducta. ¿Vio? Y Dios no hace excepción de personas. Si nosotros, todos nosotros como iglesia, como cuerpo, mantenemos la misma conducta en comunión con el Señor, Dios no puede recompensarlo a usted de una manera diferente que me recompense a mí, sino que nos recompensa a los dos por igual. ¿Cómo nos recompensa a nosotros? Y dice, y vida eterna a los que perseverando en el bien hacer. En el bien hacer. Dice, ¿y qué busca usted? ¿Qué busco yo perseverando en el bien hacer? Y busco la gloria, la honra y la inmortalidad. ¿Vio? La misma gloria que tiene el Señor yo puedo alcanzar. La misma honra que tiene el Señor yo puedo alcanzar. Y la misma inmortalidad que el Señor tiene yo puedo alcanzar. ¿Cómo puedo alcanzar todas esas cosas? Buscando, dice, perseverando en el bien hacer. Amén. Tenemos 5 minutos para continuar. Entonces, hermanos amados, yo creo que el concepto de la palabra es ese. El concepto de la palabra es que el Señor nos lleva a nosotros a vivir en la justicia y en la santidad de la verdad. Tal vez sigamos tocando este tema, tal vez el Señor nos lleve a otro tema, no lo sé. Vamos a orar al Señor, porque el que pone la palabra en nuestro corazón y en nuestra boca es el Señor. Pero hasta ahora nosotros hemos entendido que si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que ir a lo que la palabra nos decía ahí en Efesios capítulo 3, 24, dice, a vivir una vida conforme al nuevo hombre, el cual fue creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Así que, hermanos amados, les aliento que usted se levante en esta mañana, se levante en fe, se niegue en cuanto a lo que su carne le está haciendo ver, se niegue en cuanto a lo que su razonamiento le está haciendo ver, para que usted pueda ser fortalecido en la fe y pueda seguir adelante. Pueda quitar los ojos también de esta situación que está pasando, que en cierta manera busca afectarnos esto de la pandemia, pero que el Señor nos ayude para que podamos mantenernos firmes.
Gracias le doy al Señor por que pudimos hacer este programa junto con mi familia en este día, desde este lugar. Acuérdese que la página de Facebook es La Última Trompeta, filial Virrey del Pino, que estamos los días lunes y los días viernes. El pastor está de 10 a 11 allá en Casanova y él sale a través de La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, que es la página de YouTube, a la cual después nosotros vamos a subir este programa también. Y después nos unimos nosotros de 11 a 12 desde este lugar. Hermanos amados, que el Señor les bendiga, que esta palabra pueda ser de mucha bendición para ustedes. Para nosotros fue de mucha bendición, porque antes nosotros vivíamos vidas miserables, vidas donde buscábamos agradar a Dios y no lo alcanzábamos. Pero el Señor se manifestó a nosotros y nos alcanzó esta gracia y ahora podemos gozarnos, hermano. Y queremos que ustedes se gocen con nosotros de la misma manera. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a terminar con el programa de este día. Le invito a que usted ahí donde está, usted incline su cabeza y ore conmigo, buscando la comunión con el Señor, buscando la guía de Dios, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias por tu palabra, que nos va limpiando, que nos va santificando, que va, Señor, llevando a cabo tu propósito en nuestras vidas, Señor, con nosotros y por nosotros. Te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, la vida de cada hermana, de cada hermano que ha escuchado tu palabra, de cada persona, Señor, que no te conoce, pero que tal vez para ellos, Señor, por casualidad, Señor, han podido escuchar el programa, Señor, que sea de bendición y ellos puedan, Señor, recibir la salvación y la vida eterna, Señor. Padre amado, te damos gracias por tu amor tan grande y te pedimos, Señor, que tú nos sigas guardando de toda esta peste, de esta pandemia, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. El Señor les bendiga y nos estaremos encontrando, Dios mediante, el día lunes, de 11 a 12 desde aquí y con el pastor de 10 a 11. Amén.